plática lleva por título Alzheimer y CBD. Que no se te olvide. Así se llama esta plática. Alzheimer y CBD. Eh, esta, nosotros estamos ahora trabajando en una plataforma llamada Silis. Es una plataforma que nos permite estar disfrutando de la industria del bienestar. Es la industria del network marketing, que es muy amplia, o la industria de la venta directa, pero esta industria hoy es una industria de la venta directa. Saludos así afectuosos a todas las personas que hoy nos reunimos para aprender algo nuevo y diferente de la enfermedad de Alzheimer. Recuerden, a mí no solamente me gusta dar la información, sino también tener precisamente lo más interesante, lo más nuevo y lo que se está escribiendo recientemente. Les tengo que decir que les tengo que ofrecer una disculpa. He tenido que dividir esta plática en 3 sesiones diferentes porque el tema es verdaderamente extenso, porque ustedes ya se van a dar cuenta. Primero vamos a ver todo un grupo de antecedentes y cómo es que se configura la enfermedad de Alzheimer y quién la bautizó así, por qué se llama así, por qué nosotros estamos justamente frente a este problema. Y de acuerdo con el aumento de la esperanza de vida que se ha venido suscitando en los últimos tiempos, ustedes van a ver que pues cada vez es mucho más presente, mucho más necesario conocerla para poder hacer algo para evitarla. Entonces, ya aquí en el chat, este es el link para, bueno, ahí les están poniendo en el chat porfis para que ustedes puedan ver si esta sala se llena en Facebook Live para aquellas personas que tengan invitados y que además también quieran conocer y escuchar lo que hoy van a aprender acerca de Alzheimer. Entonces, Alzheimer y CBD, pero no solamente CBD, Alzheimer y tu estilo de vida, que no se te olvide. Muy bien, vamos a empezar entonces con la plática de una vez. Así que, el inexorable paso del tiempo. El paso del tiempo, aunque se quiera forzar la semántica y se trate de innovar significados y definiciones, los términos como ancianidad, senilidad o envejecimiento, todos estos términos son como nombres que se les quiere dar al paso del tiempo y que ocurren en una persona. Lo cierto es que siempre ha existido un eterno interés del hombre por conocer la esencia del envejecimiento. Ustedes saben que hasta en la mitología, en los cuentos, de hecho, en las películas he buscado la fuente de la eterna juventud. En otras palabras, conocer el efecto del paso del tiempo sobre el organismo humano y sus funciones es justamente algo de lo que nosotros siempre nos preocupa. Bueno, un buen día. ¿En qué beneficia el cannabis y el cáncer? Como les dije, me va a costar un poco de trabajo contestar muchas preguntas que seguramente ustedes tienen dentro de sus inquietudes. Vamos a hacer temas, por ejemplo, de cáncer y Amalaki, cáncer y Alzheimer y otro tipo de pláticas que son muy interesantes. Entonces, conocer el efecto del paso del tiempo en el organismo, pero no solamente el efecto del paso en el tiempo. Vamos a revisar unos cuantos datos. Se estima que en el año 2030, entre el 17 y el 20% de la población solo de los Estados Unidos, que es una población aproximadamente de más o menos unos 550 millones de habitantes, tendrá una edad superior a los 65 años. ¿Y cuál es entonces? Saludos desde Perú, saludos a todas partes. Les envío todo mi cariño. Ya antes me hicieron incluso hijo adoptivo de Colombia en una de las pláticas en el entrenamiento global. Bueno, pues ahora les puedo decir que soy hijo adoptivo de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de Guatemala, Ecuador, de mi propio país, de los Estados Unidos, de Canadá y de Europa también. Se estima entonces que en el año 2030 entre el 17 y el 20 de la población de los Estados Unidos tendrá una edad superior a los 65 años. La demencia, quiero que ustedes vean la definición justamente de demencia. Demencia quiere decir
la pérdida de cierto grupo de facultades mentales, y no demente significa locura. Esa es otra situación diferente. Es muy importante diferenciarlo porque las palabras son importantes. La demencia entonces afecta del 1 al 6% de la población mayor de 65 años de edad y del 10 al 20% cuando estos llegan a los 80 años. Quiere decir que cada persona, de cada 80 personas, eh, de personas de mayores de 80 años, el 20% de todas estas personas que llegan a esta edad estarán afectados de demencia. Imaginen si ahora la eh, esperanza de vida se está modificando significativamente, tenemos muchos riesgos de encontrarnos con una enfermedad como esta, con una incidencia anual aproximadamente del doble por cada 5 años de edad entre los 5 y los 89 años. Como pueden ver, es un asunto serio que debemos empezar a tomar en cuenta. ¿Qué otros datos? Otros datos actuales demuestran que por cada paciente afectado de demencia, existen muchos sujetos con demencia, no con demencia, pero con un deterioro cognitivo. Todos los deterioros cognitivos pueden empeorar la calidad de vida de los pacientes. Es decir, que si consideramos entonces las estadísticas completas, existen muchísimas más personas afectadas con deterioro cognitivo y no necesariamente con Alzheimer, pero de todas formas su vida se encuentra deteriorada. Esta afecta de manera adversa la calidad de vida. Por consiguiente, y según las encuestas y las cifras anteriores estimadas, en los próximos más o menos 5 años, y además entre 5 y 15 años, se espera que entre 10 y 20 millones de personas de edad avanzada presenten deterioro cognitivo de grave a severo. Esto solamente hablando en estadísticas, digamos que de proyección en el mundo, lo cual representa importantes pérdidas humanas y económicas para todas las personas quienes llegan a ciertas edades. El conocimiento. Saben, yo creo que no hay nada más bonito que el conocimiento, y nada es mejor que una vez que uno lo tiene, lo comparta, para que, saben, ustedes también al mismo tiempo, una vez que están aprendiendo esto, puedan compartirlo también con otras personas. Entonces, el conocimiento, fundamentalmente, es el gran progreso en la investigación, constituye nuestra esperanza para poder atacar en un futuro el Alzheimer, porque puedo decirles que en estos tiempos no existe un tratamiento específico contra esta enfermedad. En tanto que se mejora el reconocimiento de los riesgos de padecer la enfermedad de Alzheimer. Se llama enfermedad o síndrome porque tiene un conjunto de síntomas. No nada más es una enfermedad. Las mejoras en la caracterización de la historia natural de la enfermedad de Alzheimer y un mejor entendimiento de la neuropatología de dicha enfermedad en lugar de un diagnóstico precoz y el desarrollo de tratamientos efectivos. Esto nos va a llevar al final a poder combatir eficazmente este problema, una vez que lo entendamos bien. Aunque el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo de la enfermedad de Alzheimer en la actualidad son temas que despiertan mucho interés, ¿qué creen que está pasando? Es apenas en estos tiempos, cuando la neurociencia ha avanzado significativamente, es apenas ahora cuando comenzamos a tener conocimientos específicos sobre la misma. Todos nosotros, sea de una forma o de otra, conocemos a una persona, ya sea cercana, un familiar, un conocido o un vecino que tiene Alzheimer. O conocemos de alguna manera este tipo de problemas y esta enfermedad. Nosotros todos los tenemos. Ahí en el chat ya me empiezan a comentar, sí, efectivamente, la mayor parte de las personas ya conocen o tienen un familiar. Ahí les puedo pedir en el chat que me digan, yo tengo un familiar con Alzheimer, yo conozco a una persona con Alzheimer. De hecho, yo tengo hoy, mi abuela falleció de Alzheimer. Estaba completamente aislada del mundo, ya no se acordaba de nada. Y eso es muy triste. Lo mismo también, tengo una tía, hermana de mi papá, claro, que ya también tiene un tío mío, claro. Este tipo de padecimientos los conocemos de cerca y nadie nos tiene que platicar. En realidad, como ven, la cantidad de personas con Alzheimer es muy
importante. ¿Y por qué razón? Por esta razón, por la esperanza de vida. Aunque la duración máxima de la vida humana ha aumentado en los últimos tiempos, la esperanza media de vida sí lo ha hecho. La duración máxima de la vida humana no ha aumentado en los últimos tiempos, pero la esperanza de vida sí. Y esto se debe a ciertas acciones que hemos tomado, y esto ha sucedido especialmente a finales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En los Estados Unidos, por ejemplo, era, por ejemplo, unos 50 años, más o menos por los 1900, mientras que actualmente es de unos 73 años para los hombres y 78 años para las mujeres. Fíjense, apenas en 1900, quiere decir que tenemos unos 121 años en donde la calidad de vida y la esperanza media de vida ha aumentado significativamente. Es cierto que no lo ha hecho la duración máxima de vida, y aquí encontré dentro de la bibliografía cosas que son muy curiosas y que quiero compartir con ustedes para que vean qué situación tan, de pronto tan inexplicable. Esta también se ha modificado hasta alcanzar una elevación de la esperanza de vida en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hoy se espera que en general las personas vivan alrededor de los 80 años. Y ya hay muchas personas que sobrepasan esa edad. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuándo fue descrita por primera vez la enfermedad de Alzheimer y quién lo hizo. Y resulta que quien lo hizo describió un caso de Alzheimer temprano de una persona de 50 años. Como en ese tiempo era un tiempo beligerante y después de eso vinieron dos guerras, nadie, desde el punto de vista de varón, no era frecuente superar esos 50 años de vida. Entonces lo consideraban como un padecimiento raro. Pero hoy, cuando hemos estado alcanzando más edades, pues entonces ya no se encuentra ese padecimiento tan raro. Un grupo pequeño de personas permite la comparación de este tipo de personas, de este grupo completo, y estos nos dan una idea que nos pueden permitir un mejor estudio y se llaman centenarios, todas aquellas personas que cumplen 100 años, que ya hoy hay muchas personas que lo logran. Y más aún, hay un grupo que se llama supercentenarios, y estos supercentenarios superan los 110 o 120 años algunos. Claro que son extraordinarios, pero escuchen esta historia. Esto se los quise mostrar porque es algo muy interesante que encontré dentro de la bibliografía que revisé. Y dentro de esta, quiero hacerles una aclaración muy importante, porque esta aclaración tiene que ver con que esto no tiene nada que ver desde el punto de vista exacto, zonas azules, 5 zonas del planeta, los supercentenarios, y son el Himalaya, y son el, la zona del Mediterráneo, con su dieta mediterránea, la isla de Okinawa en Japón, algunas zonas en la parte del Amazonas, y estas tienen características específicas, ¿no? Bueno, miren, aquí les tengo una curiosidad. Este dato viene en uno de los libros más antiguos del hombre que tiene, se calcula, es de unos 10.000 años antes de Cristo. Y este se llama la Biblia, es el primer libro del Pentateuco llamado el Génesis. Solamente es un aspecto bibliográfico, no lo tomen como un asunto de orden religioso. Así que aquí les platico. En esta lista de los descendientes de Adán, que habla de toda la genealogía patriarcal de los hebreos, dice: el día que Dios creó a Adán, o sea, el primer hombre de los hebreos, le hizo a imagen de Dios. Lo creó varón y hembra, y los bendijo, y los llamó hombre, en el día de su creación. Fíjense estos datos. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza. Imagínense. Según su imagen, a quien puso por nombre Set. Es decir, este Set pues nació después de Caín y Abel, es claro. Pero a los 130 años Adán entonces engendró a Set. Y luego fueron los días de Adán después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de la vida de Adán fue de 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enós. ¿Se imaginan? Más joven que su papá. Engendró a un hijo. Vivió Set después de engendrar a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió.
Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenán. Prácticamente tomando en cuenta esta genealogía, pues Enos era un adolescente cuando tuvo a sus hijos, a Kenán. Así que vivió Enos después de engendrar a Kenán 815 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Ahí existen muchas consideraciones acerca de que si los tiempos se medían distintos y que no sé qué. Ya veremos que no, que en realidad sí vivieron eso, pero aquí ese no es el propósito de la plática. Vean esto, Enoc tenía 75 años cuando engendró a Matusalem. Imagínense, era un jovencito de 75 años. Matusalem, Enoc anduvo con Dios, vivió después de engendrar a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años, pero Enoc anduvo con Dios y desapareció porque se lo llevó. Pero aquí tenemos el más famoso de todos los patriarcas, que vivió muchísimos años, ¿no? Matusalem. Matusalem tenía 187 años cuando engendró a Lamec, lo que significa que ya estaba en su madurez, por ahí de los 187 años. Vivió Matusalem después de engendrar a Lamec 782 años, engendró hijos e hijas, y el total de los días de Matusalem fue de 969 años y murió. Solo imaginen que en aquellos tiempos estas personas estuvieran batallando con el Alzheimer. Cuando nosotros presentamos Alzheimer más o menos a los 80 o 90 años, imagínense a los 900 años, pues yo creo que estos amigos no se acordaban ni siquiera para qué estaban en la Tierra. Pero este es un dato curioso. ¿Qué es lo que sucedió entonces con la esperanza de vida? Bueno, hay un nuevo riesgo conforme a la esperanza de vida. Pero este aumento de la esperanza de vida ha revelado una nueva epidemia. ¿Qué les parece? ¿Verdad que son datos que son curiosos e interesantes? Efectivamente. E imaginen que, pues, el buen Enoch a los 90 y pico años engendró, pues eso significa que con respecto a su genealogía, la verdad es que era un chico adolescente cuando tuvo a sus hijos. Muy bien, pues este aumento de la esperanza de vida ha revelado una nueva epidemia. Los ancianos corren un riesgo significativo de demencia, que es un síndrome caracterizado por la pérdida de la memoria y de la capacidad cognitiva. La prolongación de la vida tiene poco interés si no se conserva su calidad y todos estamos de acuerdo en eso. De nada nos sirve tener muchos años si estos años no los vivimos en plenitud. Uno de los principales objetivos de la investigación del envejecimiento no es solo el prolongar la vida, sino que lo que es igual de importante es el de mantener y mejorar su calidad. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer eso? Ahí es donde entra Silis, una situación completa de asesoría de la salud para un mejor estilo de vida. Y a eso nos dedicamos todas las personas que trabajamos en Silis. Y aquí les tengo una gráfica rápidamente en donde pueden ver cómo ha sido del 100% de supervivencia, aquí lo tienen, les se los estoy enseñando con la flechita, y el número de años para que ustedes vean. Aquí está todos los menores de 20 años, la supervivencia va disminuyendo hasta que llega más o menos entre los 80 y los 85 años. Y ustedes pueden ver que A y D es la supervivencia masculina o femenina, F es la supervivencia femenina, que se nota una mejora más o menos por ahí hasta de los 80 en adelante. Y después, ¿qué es lo que ha intervenido desde el punto de vista de la prolongación de la vida y el alcance de la vida media? Porque como ustedes ven, el humano tiene cierta cantidad de vida. Así que mejora la vivienda, mejora de la salud pública, la higiene, las vacunaciones, el uso de antibióticos en algún momento determinado, asistencia médica y ¿qué creen? Ahí les va lo más importante. Nutrición, educación, educación sanitaria, algunos avances biomédicos recientes son los que han logrado prolongar la vida, pero particularmente se basa en educación y nutrición, al mismo tiempo también que en actividad física. Exacto, estoy de acuerdo con ustedes. Tenemos que llegar a la vejez, pero si llegamos hay que llegar enteros. Muy bien, la perspectiva. ¿Qué nos espera? Entre el envejecimiento cerebral normal y el envejecimiento patológico, aquel que ya nos hace perder cualidades, existe un espectro de continuidad. Hay algo que parece ser que está ocasionando que nosotros podamos perder nuestra capacidad para pensar y estar lúcidos.
Las diferencias en muchos de los casos son puramente cuantitativas, porque ¿qué creen? En el examen histológico de aquellas personas después de ser sometidos estos cerebros a estudio, el examen de los cerebros de las personas de edad avanzada ha demostrado que es posible que conserven las mismas características histológicas y bioquímicas de los cerebros jóvenes. ¿Por qué algunos entonces sí y algunos entonces no? Es común, lo común es que con la edad aparezcan alteraciones de evolución lenta sobre las funciones cerebrales superiores, como la velocidad de aprendizaje, el procesamiento de la nueva información, la reacción a estímulos simples o complejos y otro tipo de cosas que se van perdiendo con la edad. ¿Por qué se pierden con la edad y por qué hay algunos cerebros que las conservan intactas? ¿Por qué parece que lo que envejece su cuerpo y su mente sigue siendo brillante? ¿Qué es lo que podemos hacer para que eso suceda? Alteraciones sensoriales, alteraciones de la fuerza muscular, función motora y fina, cambios posturales, se van haciendo más encorvados y parece que su propio peso no lo pueden soportar. Cambios sobre la estabilidad, la marcha, caminan despacitos a pasos muy pequeños para evitar caerse porque además les da miedo tropezar y caer. Otras pérdidas cognitivas de diversos grados. Todo esto nos sucede cuando envejecemos. Es por eso que hablar de Alzheimer no podemos dejarlo aparte hacer de la relación con el envejecimiento. No hay un acuerdo universal sobre una definición de envejecimiento. Sin embargo, se puede considerar el envejecimiento como aquella fase de la vida en la que se observa una reducción de las funciones orgánicas y celulares que conducen a un deterioro clínico de los sistemas integradores. ¿Qué son los sistemas integradores? Mi capacidad para que mis órganos trabajen de manera coordinada. Debe tomarse en cuenta que el envejecimiento cerebral coincide simultáneamente con el de otros órganos y aparatos. Claro que sí. Entonces, parece ser que las personas que van perdiendo facultades no solamente son cerebrales, sino también de sus huesos, también de sus músculos. Entonces, ya ustedes están pensando ahí en el chat. Todos mis alumnos son muy atentos y en el chat díganme, ¿qué podríamos hacer para que nosotros nos conservemos con la mejor condición física posible? Con un cerebro activo, con un cerebro ágil. ¿Qué podríamos hacer? Exacto, ya empezaron las respuestas. Me gustan, mis alumnos son muy bonitos. Exacto. Ejercicio físico, estilo de vida saludable, caminar y leer, tener amigos. Y aquí también viene algo importante, suplementación inteligente como CBD y Yamalaki, hacer yoga, buena alimentación. Claro, mis queridos todos, efectivamente, una de las enfermedades, nutracéuticos. Tienen razón. Muy bien, me encantan. Vamos a ver cuáles son las teorías que se han desarrollado, pero de manera superficial, porque la segunda parte de esta plática es la ciencia sin conciencia. Es decir, la verdad, lo más profundo y lo más nuevo que se sabe de neurociencia, se los tengo también para una próxima plática. Pero tomar mucha agüita, efectivamente. No sé quién dijo eso, pero una buena hidratación es muy, muy importante, tanto como una buena nutrición, para que nosotros tengamos una funcionalidad apropiada. Y hay muchísimas personas que no toman en cuenta esto y creen que tomar líquidos, aunque sea leche o jugos o refresco, es lo mismo que tomar agua. Y de ninguna forma representa, tomar agua es tomar agua. Y eso sí nos mantiene saludables. Bien, ahí les va. ¿Qué cosas más podemos hacer? Bien, hay distintos tipos de pruebas que indican en algunos aspectos de la senescencia, o sea, el envejecimiento, podría ser el resultado de cambios macromoleculares de la información en el ADN y en el ARN, como ustedes están viendo ahí. Estos cambios macromoleculares parece ser que en un número de repeticiones de duplicación de sus células, porque ustedes deben saber que cada una vez que nosotros crecemos y pasa el tiempo, nuestras células, algunas se desgastan y mueren y otras se multiplican sustituyendo esa función. Es decir, nosotros estamos dividiendo nuestras células permanentemente, no estamos estáticos, nada es estático en la vida, todo el tiempo hay cambios. Según este punto de vista, las mutaciones y las anomalías genéticas cromosómicas se acumulan con la edad. Otra hipótesis es por eso que se deterioran los conocimientos. Otra hipótesis mantiene que los errores de la duplicación de ADN, como les he dicho todo el tiempo, estamos construyendo nuevas células, por lo tanto, nuestro ADN debe estar duplicándose constantemente, aumentan con la edad debido a las lesiones aleatorias que se producen, adivinen por qué, por el desgaste
efectos radioactivos, nuestra comida con pesticidas, con metales pesados, por el estrés, por excitotoxicidad. Esos son los riesgos que corremos todo el tiempo. Muy bien, algunas otras explicaciones es que cuando se acumula un número de significativo de errores genéticos, porque se ve equivocando nuestros genes, luego se equivocan otro poco, es decir, son darle al cuerpo lo que la célula necesita y evita todo lo que no. Exacto. Yo tengo una plática que les tengo por ahí que dice, nutramos a nuestras células, cuidemos a nuestras células y ellas tendrán la capacidad para repararse. Matémoslas de hambre, de estrés y las envenenamos, pues entonces vamos a tener enfermedad. Cuando se acumula el número significativo de errores genéticos, que eso pasa con el tiempo, se forma algo que es como emisor, un mensajero que hace que nosotros construyamos proteínas y células y se llama RNA mensajero. Aquí estos RNA generan ya proteínas aberrantes por los errores que tienen de origen su comunicación. Otras hipótesis sugieren que existe un programa genético específico para la senescencia o que el envejecimiento forma parte de un proceso más amplio del desarrollo. Y fíjense en esta definición. Eso también lo encontré en el Génesis, en el primer libro del Pentateuco, en el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 1, que dice: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra, entonces dijo Yahvé. Conste que esto no es que no estoy refiriéndome al texto bíblico, sino como una referencia bibliográfica. Entonces, dijo Yahvé, fíjense qué declaración tan impresionante. No permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne. Que sus días sean de 120 años. ¿Qué tal? ¿Qué declaración? Quiere decir entonces que si antes vivíamos 800 o 900 años, llegó el momento en que el Creador decidió que nuestra vida solo fuera 120 años. Y eso es lo que duran los supercentenarios. Esto es muy impresionante porque entonces no tiene que ver ninguna teoría estas del envejecimiento en donde nuestra genética nos hace llegar a determinada edad. Es decir, que fue un decreto, pero un decreto de una autoridad superior. Bien, un estudio. Qué interesante, ¿no? A que no habían leído eso. Claro, hoy hay estudios que prueban que podemos llegar a 120 años. Una reproducción a nivel celular, claro, exactamente, muy bien. Bueno, basados en los términos de un señor que se llama Leonard Hazlitt, es que una célula puede dividirse hasta un solo grupo limitado de veces. Y fíjense, hizo un estudio muy bonito y muy chistoso. Y cultivó fibroblastos. Los fibroblastos son aquellos que nos dan la elasticidad de la piel. Fundamentalmente son células de piel. Este investigador descubrió que los fibroblastos humanos normales cultivados se dividen de forma regular hasta que cubren la superficie del frasco de cultivo. Hagan de cuenta que esta es la forma del frasco de cultivo. Ustedes ponen unas celulitas y hasta que cubre toda la superficie dejan de reproducirse. Eso se llama estímulo de quórum. Es muy interesante. Después hablaremos de ese fenómeno. Pero lo más importante es que si las células son subcultivadas, es decir, de ese cultivo se saca otro pedacito y se ponen en otro frasquito, las mismas células podrán dividirse hasta cubrir la superficie del frasco. Esto quiere decir que se pueden multiplicar todas las veces, pero no indefinidamente. Fíjense, el número total de divisiones es limitado. A lo largo de un periodo de 7 a 9 meses, los fibroblastos humanos normales cultivados no se duplican más que con un número determinado de veces. Tras la división número 35, la capacidad de seguir dividiéndose disminuye y finalmente las células dejan de dividirse y mueren. Eso quiere decir que existe una información que tienen por la cual tienen un número de veces determinado para dividirse. Es decir, que parece ser que nuestras células están programadas para dividirse un número de veces y llegar a la senescencia. Pero, ¿y la edad? Entonces se les ocurrió otro experimento que se me hace muy interesante y por eso se los traje. El número de duplicaciones celulares está relacionado aproximadamente con la edad de la persona que las dona. Por eso, cada vez que nosotros somos cada vez más, digamos, avanzamos en edad, los riesgos para tener problemas en nuestra descendencia son mucho mayores. Así que el número de duplicaciones celulares va siendo como esta. Miren,
Los fibroblastos procedentes de personas ancianas se dividen significativamente menos veces que los obtenidos de los embriones, y esto pasa también con sus células cerebrales. Entonces, ¿cómo podemos mantener nuestra producción de neoformación de nuestras células? Muy sencillo, dándole suplementos para nutracéuticos, nootrópicos, para que nuestras células tengan elementos para reproducirse, y además actividad y ejercicios mentales, o cerebral o brain fitness, como hoy se conoce, para que todo el tiempo tu atención esté activa, tu imaginación también, y el cerebro reciba la información, la indicación de tu mente de que hay que multiplicar más células. Esto es realmente impresionante. Los fibroblastos, es muy interesante, ¿verdad? La duplicación correcta está determinada por los telómeros. Ajá. Hay un fenómeno que afecta a los telómeros, y esto disminuye su capacidad de replicación y al mismo tiempo también de recuperación. Pero hay una manera de disminuir el desgaste de los telómeros. Muy seguramente por aquí Eddie Martínez, que nos acompaña, es un médico que está entendiendo de estas cosas. Me da mucho gusto que haya colegas que también estén participando con nosotros. Muy bien. Así que el número de posibles pasos está también en relación con la longevidad de la especie. Fíjense qué curioso y qué interesante eh, investigación. Por ejemplo, los obtenidos de los embriones de ratón, cuya esperanza de vida alcanza los 3 años, un ratón puede vivir no más de 3 años, se divide solamente 15 veces antes de morir. Pero las células de las tortugas de las Islas Galápagos, cuya esperanza de vida es de 175 años, se dividen unas 90 veces. ¿Se pueden imaginar? ¿No? Así que, para que vean qué interesante es este asunto, parece entonces que nuestra longevidad también tiene un control. Y adivinen qué controla. No solamente esto, sino, por ejemplo, el número de varones y hembras que habemos en el mundo. ¿Cómo se seleccionan los espermatozoides? Adivinen qué lo controla. Se llama sistema cannabinoide endógeno. Impresionante. Bien, después de una gran cantidad de bibliografía revisada e investigación, muchas personas, tengo mi hijito Juanito Tortuga de 21 años. Bueno, ahora nosotros podemos compartir perrijos, gatijos y tortuguijos. Muy bien. Bien, pues ahí les va otros datos. Además, si se intercambia el núcleo de un fibroblasto joven con el de uno viejo, la capacidad de la célula híbrida formada de esta manera para dividirse depende de la edad y del núcleo, y no del citoplasma como se creía anteriormente, porque se perdía el citoesqueleto y la citoestructura. Pero ahora sabemos que existen muchas otras más teorías tratando de explicar esto, y eso lo hablaremos ya en estudios muy avanzados en el Instituto para el Estudio del Envejecimiento, o del Aging Nacional, en los Estados Unidos. Es muy interesante todas estas cosas. Hay que consumirse con ACBD, Axel, etcétera. Exacto, tienen razón. Estas son invocadas para explicar esta declinación, ya voy a apurarme, de las eh, funciones que se sustentan principalmente en la genética, creando teorías de los genes envejecedores. Es decir, que cuando nuestros telómero quiere decir que nuestros cromosomas tienen unos extremos que se llaman telómeros, estas cositas que ustedes ven ahí. El envejecimiento parece afectar fundamentalmente estas zonas, pero ya nos dimos cuenta de cómo poder proteger nuestros telómeros. Esta teoría argumenta que con la edad acumulan las mutaciones y las anomalías cromosómicas que alteran el ácido desoxirribonucleico. Estaba al revés, no vienen los datos del núcleo, sino más bien del citoplasma para el núcleo. Y que el RNA ya degenerado, pues claro, produce proteínas degeneradas que ocasionan el Alzheimer, como por ejemplo corpúsculos de Levy, como por ejemplo, ahorita vamos a ver otros tipos de cosas que les tengo aquí en ilustración, para tratar de explicarlo de la forma más sencilla, y que todos mis maravillosos alumnos que hoy estoy teniendo, que no tengan nada que ver con medicina, puedan entender más o menos cómo está esto, y que los errores de duplicación en los mensajes que tenemos en nuestros ácidos nucleicos del ADN aumentarán con la edad. Espero estar siendo claro, pero además también espero que ustedes estén entendiendo, o más bien que les esté pareciendo interesante este fenómeno. ¿Saben por qué? Porque este fenómeno nos involucra a todos.
Las teorías más nuevas de Leonard y Garanti, que son dos colaboradores que estudian también en el Instituto del Aging Institute en los Estados Unidos, o el Instituto de Envejecimiento, entre la inestabilidad genómica y el envejecimiento hay un modelo formado por una especie de hongo que también comparte genética con nosotros. Y en ella se han podido ver que la división celular es asimétrica. Produce una célula pequeñita y una célula madre. Estas células madre todos las tenemos y estas pueden volverse en cualquier tipo de célula. Depende de los estímulos externos. Bueno, el envejecimiento resulta evidente en el fenotipo de la célula madre antes de la senescencia, así como el limitado número de divisiones celulares que realiza. Es decir, vean, aquí les traigo esta fotografía porque van formándose unos anillitos que son los responsables. Ahorita verán, en algún momento de la vida de la madre surge una copia de RNA ribosómico. En algún momento. Todavía no sabemos en qué momento aparecen estas copias pequeñitas que tienen, a partir de las entre 100 a 200 copias de tándem representadas en el cromosoma 12, todos lo tenemos, de hecho en el brazo largo del cromosoma 12, de esta recombinación homóloga. Durante los siguientes ciclos a este ADRN que se llama o mensajero o de recombinación, hay un extracto que se replica en la célula madre y forma unos anillitos, estos círculos. Por lo tanto, las madres acumulan círculos de ARN, de este ADNR, mientras las células hijas carecen de ellos. Las células hijas vivirán más que aquellas que están cada vez más con más anillitos que ustedes están viendo aquí, que ya están jalando los cromosomas. Todo esto se los quiero dar por una simple y sencilla razón. Todos estos cambios están ocurriendo justo en este momento dentro de sus cuerpos. Nosotros empezamos a envejecer desde que las dos células se unen para formar el primer cigoto. Es decir, cuando ustedes apenas están formándose en el útero, cuando nuestros niños están formándose en el útero, cuando nosotros nos formamos en el útero, empezamos a envejecer. Cuando nacemos, tenemos 9 meses de viejos, no recién nacidos. Los recién nacidos empiezan a envejecer cada vez que cumplen 1 mes y 2 meses y 3. Este proceso no se detiene y por eso es interesante este proceso de envejecimiento. Según se acumulan los círculos en cada célula madre hasta alcanzar el número de 100, acortan la duración de la vida de las células hasta que se adquiere la la fragmentación del núcleo. No es un año más, sino es un año menos, efectivamente. Entonces, ¿ustedes qué celebran? ¿Cumpleaños o descumpleaños? ¿Cómo la ven? A ver, contéstenme. ¿Qué creen que están celebrando ustedes cuando cumplen años? Nosotros decimos, sí, claro, exacto. Sí, hasta da risa, ¿no es así? Bueno, es una buena pregunta. Cuando todos nos reunimos, exacto, descumpleaños, cumplemenos. Sí, me parece muy bien, la doctora Francesca nos dice que aquí cumplemenos, efectivamente. Yo pienso que, como decía en algún momento determinado Galileo Galilei, ¿cuántos años tiene usted? Los que me quedan de vida, dice. Efectivamente, esa creo que es la mejor respuesta. Bueno, pues para que vean ustedes entonces, si nos acortaron por una orden superior, ahí sí, pues ni repelar nos queda. Si nos acortaron de 900 años la vida a 120 años la vida y solo tenemos 120 años para hacer las cosas bien, no necesitamos más que una vida si hacemos las cosas bien. Entonces, ¿qué les parece si vamos a hacer las cosas bien y cada vez podemos invitar a más personas a que se unan con nosotros a Silis y empezamos a hacer un nuevo estilo de vida y un estilo de vida con más libertades que nos permitirá vivir mejor? Y además también les tengo aquí ejercicios de Brain Fitness para que no se les olvide. Muy bien, pero eso lo vemos ya para el final en la tercera parte de la plática. Pero puede que sea el resultado de una pérdida de ilusión de componentes fundamentales necesarios para la transcripción. Bueno, hay algunas excepciones. También hice otra investigación porque dije, bueno, ¿y la progeria? ¿Y la enfermedad de Werner? Bueno, ahí lo tienen. El síndrome de Werner es una enfermedad humana caracterizada por un envejecimiento prematuro y ahí tienen a un grupo de muy jóvenes ancianos. Son niños cuyo patrón de envejecimiento es muy acelerado. Se produce una mutación con la pérdida de un gen que codifica una adenilciclasa. Exactamente. Esta ADN heliciclasa o anilciclasa
suprime la combinación de ADN-R, ¿se acuerdan? Que este ADRN es la formación de anillitos y estos círculos, mientras más tiene, cuando llegan a 100, esa célula empieza a envejecer. Bueno, pues esto sucede mucho más rápido porque no tienen esa enzima y determina la formación progresiva de círculos de ADRN pequeños, extracromosómicos, lo que reduce la duración de la vida. Curiosamente, en ninguno de estos niños, ¿sí? La nutrición vegana, bueno, hay ciertas condiciones de la nutrición de los veganos. Ok, entonces, estos niños que envejecen antes, curiosamente, no presentan Alzheimer. ¿Qué sucede entonces con los cerebros que presentan Alzheimer? Qué interesante conclusión. ¿Por qué no en todos? Ya reconocieron a la persona que está ahí en el fondo de pantalla. Muchos, a ver, díganme, ¿quién es el que está ahí? Ah, rápidamente. Buena la peli. A ver, ¿quién es la persona que está ahí en el fondo de la pantalla? Exacto. Este hombre empezó a hacer sus más grandes obras cuanto más grande era. Muchos ancianos se mantienen intelectualmente intactos y algunos incluso llegan a hacer importantes contribuciones a una edad avanzada. Por ejemplo, Sófocles, Tiziano, Giuseppe Verdi, Eleanor Roosevelt, uno de los presidentes de Estados Unidos, Picasso, Rebecca West y Richard Strauss, todos ellos son ejemplos de personas que tienen edad avanzada y que sin embargo mantuvieron todo, toda su creatividad intacta. Son ejemplos bien conocidos. Por ejemplo, Tiziano seguía pintando obras de arte a los 90 años y se dice que Sófocles escribió una de sus más grandes obras en Colonna a los 92 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya vamos a terminar, chicos, no se desesperen. Siempre me cuesta mucho trabajo hacer que las cosas de ciencia, que son muy profundas, sean más sencillas. La segunda parte de la plática es la ciencia sin conciencia, que es todo lo que se sabe hoy de biología molecular acerca del envejecimiento y la presencia de enfermedad de Alzheimer. Por eso la dividí en tres, porque definitivamente no me da tiempo de explicar todo eso. Además, con la profundidad que se requiere y guardando el rigor científico, pero además para que todos lo puedan entender, cuesta eso mucho trabajo. Muy bien, no quiero que termine la plática. La verdad es que yo también estoy bien picado, pero ahí les va, porque tenemos un tiempo límite. Ok. Sin embargo, muchos otros ancianos experimentaron un ligero deterioro de la memoria y su capacidad intelectual. Y entonces pensamos que si al viejito se le olvidan las cosas, pues es normal. ¿Cómo? Pero entonces, ¿por qué hay unas que sí y otros que no? La diferencia no radica en el mundo porque el mundo es el mismo, sino en nuestros patrones de conducta. Ahí es donde muchas de las cosas nosotros nos equivocamos. Algunos otros más desarrollan demencia. ¿Ustedes duermen saludable? 8 horas al día. ¿Tienen su periodo de ejercicio? ¿Hacen ejercicio? Bien, ahora les voy a decir, en esto voy a hacer un paréntesis muy sencillo. Díganme, ahí en el chat, ¿cuánto tiempo un médico recomienda que se haga ejercicio diario? Díganme. Ustedes lo saben, rápido. ¿Cuánto tiempo recomienda un médico que hagamos ejercicio todos los días? Así mínimo, media hora, 30 minutos, exacto. Creo que en eso todos los médicos en el planeta estamos muy bien. Mis alumnos los quiero mucho. Les mando un abrazo muy grande por sus respuestas. Bien, 30 minutos, uno le dice a los pacientes, tiene usted que hacer 30 minutos diarios de ejercicio, ¿no? Y además dejar de fumar, y además no sé qué, pero a poco les dice, duerma 8 horas, tiene 30 minutos de hacer para hacer ejercicio, y cuando les ha dicho un médico, debe usted pensar 30 minutos diarios. ¿Qué médico les ha dicho? Piensen 30 minutos diarios. No recuerden, nosotros recibimos 60,000 pensamientos en un día y la mayor parte de esos pensamientos son aquellos pensamientos que son de que me dijo, de que me hizo, de que los médicos decían, exacto, Maruta, Paula tiene toda la razón. Bueno, ahí les va. ¿A poco no pensamos 60,000 veces al día y lo que pensamos son recuerdos o lo que hace las preocupaciones del futuro? ¿Qué sucede con esos 60,000 pensamientos diarios? Que son de lo que nos pasó, de lo que nos dijo, de lo que le vamos a decir, de lo que nos hizo, de lo que no sé qué, de lo que tengo pendiente. 60,000 pensamientos. ¿Y se han detenido a pensar 30 minutos diarios?
se han detenido a respirar profundo, a poner en silencio su mente y a hacer ejercicios de imaginación? ¿Se han detenido a- a tener esa función de pensar 30 minutos por día? Pensar, no recordar. ¿Quién les había, quién les había recomendado eso? Bueno, eso, el libro del mes nos enseña a cultivar. Exacto. Mi madre desarrolla, eh, sí, efectivamente, muchos ejercicios. Muy bien. ¿Por qué entonces desarrollamos demencia? Por lo tanto, la simple exploración física, con la simple exploración física, pues es difícil determinar, ¿no? Visualizaciones. Ahí está una de las cosas más importantes. Y además, afirmaciones. Afirmaciones en donde nosotros vamos convenciendo a nuestras células de que somos perfectamente sanos, de que somos perfectamente capaces. Efectivamente, nadie se lo había dicho. Bueno, ahora les encargo para de aquí a la siguiente vez que nos veamos, 30 minutos de pensar. Por lo tanto, por la simple exploración física, es difícil determinar si una persona con una leve pérdida de memoria está asociada al envejecimiento o si se mantendrá relativamente estable o va a empeorar hasta que caiga en una demencia grave. El método más preciso para analizar las anomalías relacionadas con la edad no es ningún estudio clínico, sino más bien es medir la capacidad intelectual y la memoria del mismo paciente varias veces a lo largo de un periodo, incluso de prolongado, incluso de años. No podemos entonces, por ahora, hablar más que, ahí les va, 4 minutos para terminar. Y como siempre, ¿ustedes qué se están imaginando ya ahorita al ver los rompecabezas, efectivamente? Lavarse las manos lavarse los dientes con la mano que no usamos para lavárnoslos habitualmente, hacer las cosas que hacemos todo el tiempo con los ojos cerrados. Vamos a estimular, vamos a evitar ese Alzheimer y vamos a decirle a nuestras neuronas que las necesitamos activas, las necesitamos imaginativas, creativas, las necesitamos, pero hay que darles de comer. ¿Y cómo les damos de comer a nuestras neuronas? Pues con suplementos nutracéuticos nootrópicos, entre ellos todos aquellos que favorezcan la síntesis de precursores de neurotransmisores como son omega 3, son fundamentales, que vienen en nueces, en castaños, en almendras, en cacahuates, en nueces de todos tipos, ¿no? En pescado que sea rico en omega 3, en frutos secos y además un montón de polifenoles. ¿Y dónde están los polifenoles y los terpenos? ¿Y dónde están los flavonoides? Qué curiosa pregunta, ¿no les parece? Bueno, como siempre, otros factores considerados como causas primarias de envejecimiento son aquellos inducidos por señores, vean lo que estamos expuestos hoy: radiaciones ambientales, incrementos de las uniones de aldehído en el colágeno. ¿Qué cosa quiere decir? Metales pesados, ingestión de pesticidas, ingestión de fertilizantes y fumigantes, colorantes y sabores artificiales, embutidos o enlatados y todo tipo de comida rápida, lo cual quiere decir que eso no es exacto. Axel, CBD, Amalaki, polución ambiental, polución, contaminación auditiva con una gran cantidad de ruidos en la ciudad, en lugar de, a ver, solo imaginen esto, rápido, hagan esta comparación, rápido en sus mentes, imagínense una ciudad bulliciosa, un sonido de aquí, alguien que está tocando el claxon en algún lado, alguien que está rechinando las llantas, alguien que está gritándole a otro. Ahora, rápido, rápido, trasládense a un bosque. Trasládense a un bosque rápido. ¿Qué sienten? Sonido del aire, brisa fresca, sonido del cantar de las aves. ¿Qué tal? Qué diferente sensación, ¿no? Y solo es a través, exacto, solamente de nuestra imaginación. Todo está en su mente, pero su mente debe trabajar bien, porque si no está trabajando bien, tendremos problemas. Así que no lo olviden, Alzheimer es una consecuencia de nuestro estilo de vida actual. En ningún lugar, ni tampoco encontré en el Génesis ni en ningún lugar que el humano perderá sus capacidades mentales. No lo encontré, que está determinado para eso, que fue creado para que después se le olviden las cosas.
Somos nosotros y nuestro estilo de vida el que nos lleva a esas condiciones. Así que los efectos de los radicales libres resultantes de las radiaciones de oxirreducción tienen un efecto muy deleterio sobre las membranas de las neuronas, ocasionando inclusión de un grupo de cuerpos que después vamos a ver, incluyendo ácidos grasos oxidados, proteínas oxidadas, proteínas priónicas, que son proteínas degeneradas, proteínas de Levy, que son cuerpos de proteínas que no están bien configuradas y que no se doblan para no adoptar la forma de otras proteínas. Cosas que son muy interesantes, que después las platicaremos cuando nosotros ahondemos en una plática de epigenética, en donde todo esto es verdaderamente impresionante y tiene que ver con su salud, con su propia vida, sin importar a qué se dediquen ustedes. Así que, como consecuencia de todos estos factores que les menciono aquí en esta diapositiva, la persona de edad avanzada tiene predisposición por presentar algunas enfermedades cuya manifestación principal es el envejecimiento acelerado, incluyendo el de su cerebro. ¿Qué les pongo al fondo? Bueno, existen muchas otras causas secundarias cuya incidencia aumenta con la edad. Algunas de ellas son potencialmente tratables y prevenibles, como la aterosclerosis, enfermedades metabólicas, entre ellas la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la depresión, intoxicaciones, afecciones y algunas neoplasias, entre otras, y todas estas también forman parte de las enfermedades del estilo de vida. Es curioso que muchas personas paguen por seguir enfermas. Doctor, ¿por qué me dices eso? Claro, ¿ustedes saben que hay alguna medicina que cure la hipertensión? ¿Saben que hay alguna medicina que cure la obesidad? ¿Saben que hay alguna medicina que cura la diabetes? La gente paga por seguir enferma y compra medicinas para seguir enferma. ¿Por qué no mejor cambiamos el estilo de vida y no nos arriesgamos a eso? Además, modificamos nuestra información genética desde el punto de vista epigenética y esa manifestación activando ciertos genes. Bueno, ¿qué les parece? Y que hacemos cosas diferentes. Y al final, ya vamos a terminar. Chicos, en suma, el envejecimiento cerebral puede considerarse como consecuencia de la declinación de reservas neuronales o de una falla de los mecanismos de neuroplasticidad. ¿Y qué tiene que ver con nuestra neuroplasticidad, nuestra neuroprotección, nuestra neuroregulación, nuestro sistema cannabinoide endógeno y además toda la cantidad de antioxidantes que tomamos? O de una falla de los mecanismos de neuroplasticidad y que también afectan su estructura. Chicos, llegamos al final de esta plática. La segunda parte tendrá lugar en otra fecha.